¿Cómo está, gente de Informática Colectiva? En el video de hoy les vengo a mostrar cómo hacer que tu teléfono hable cuando lo conectes al cargador paso a paso. Como puedes ver, el enlace te lo estaré dejando en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados para que te puedas descargar lo que sería esta aplicación. Al momento de cargar nuestro teléfono, o sea, con nuestro cable USB, va a emitir lo que serían unos sonidos que realmente están muy interesantes y muy chistosos. Entonces vamos a desplazarnos más abajito y vamos a encontrar un botón que dice presiona para continuar. Vamos a esperar y aquí abajito aparece un segundero. Vamos a esperar que estos 12 segundos. Aquí abajito vas a poder encontrar este botón que dice por favor espera. Una vez que esto llegue a cero, vamos a presionar el botón donde dice obtener vínculo. Una vez que nosotros lo presionemos, nos va a llevar rápidamente para que nosotros instalemos la aplicación. Una vez que nosotros hayamos instalado esta aplicación que tenemos aquí, vamos a poder encontrar lo que serían unas imágenes. Es solamente presionas cualquiera de estas y vamos a presionar el menú de aquí arribita donde están estos tres puntitos. Lo vamos a desplazar y aquí vamos a poder encontrar estos sonidos donde vamos a poder encontrar estos efectos. Vas a poder encontrar este efecto que dice el Yamete Kudasai, o lo que serían esos efectos de anime, y entre otros de aquí, por ejemplo este que dice el Sate Sate Sate. Así que vamos a cliquearlo aquí. Sate Sate Sate. Y bueno, una vez que tú presiones lo que es el sonido o cualquiera de este, por ejemplo este es el sonido de Pikachu, lo voy a colocar. Bueno, pues una vez que ya lo hayas presionado, pues le damos aquí para atrás y ya está, nos salimos rápidamente de la aplicación y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es conectar lo que es nuestro teléfono al cargador para que emita lo que es el sonido, así que lo voy a cargar ahora mismo. Y bueno, como ustedes pueden ver, ya se escuchó lo que es el sonido. Cuando desconectamos el teléfono también se sigue oyendo lo que es este efecto, así que prácticamente sirve para eso. Bueno, la aplicación es muy sencilla, la puedes estar utilizando y como te digo es muy sencilla de hacer. Como sabes, el enlace te lo dejo en la descripción y en la sección de comentarios fijados. Vamos a seguir trayendo más tutoriales como esta, tecnología y entre otras cosas más. Sin más que decir, nos vemos hasta en un próximo video.